En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, recordándoles que vamos hasta las 13 horas aproximadamente. Y ya le doy la bienvenida también a mi compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, listísima para empezar una nueva jornada de este espacio económico, recordando también que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y el soporte humano que hace posible también la puesta al aire de este programa. Agradecerles a todos los compañeros también que nos dan el soporte correspondiente todos los días. Y antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, es momento de compartir rápidamente información económica de lo que está pasando a nivel internacional. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el precio del petróleo registró una caída significativa tras el avance del plan diplomático de Estados Unidos para frenar la guerra con Irán, llegando a descender hasta 7%. El Brent se acercó a $97 por barril, mientras que el WTI se ubicó en torno a los $88 por barril, en un contexto donde se presentó una propuesta de 15 puntos para resolver el conflicto, pese al despliegue de 2.000 soldados en la región y las tensiones en el estrecho de Hormuz. Más información, de acuerdo con medios internacionales, el sector chino de productos químicos derivados del carbón registró un fuerte impulso tras el inicio de la guerra con Irán, con un aumento de hasta 30% en sus acciones desde el 28 de febrero. Este desempeño se explica por el encarecimiento del petróleo, que elevó los costos de los competidores petroquímicos en más de 30%, mientras que el carbón en China mantuvo precios más bajos. Algunas empresas subieron entre 15 y 30% en contraste con caídas de 27%, 21 y 17% en firmas petroquímicas tradicionales. ¿Más información? De acuerdo con Bloomberg, la economía de México registró en enero de 2026 una contracción de menos 0,9% mensual, marcando su peor inicio de año desde 2009. Este resultado superó la caída esperada de 0,45% y la estimación previa de 0,21%, reflejando un desempeño más débil de lo previsto. Por sectores, las actividades primarias retrocedieron 3,7%, las secundarias 1,1%, mientras que las terciarias mostraron una variación de 0,6%. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy. Él es Jorge Peralta, director, CEO de China Consultora. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, Prince, Ada, muchas gracias por la invitación de siempre y bueno, prestos para compartir siempre las tendencias comerciales de negocios que existe con el gigante asiático. Así es, y de hecho, te gustó el término, ahora gigante asiático. El título y el tema de hoy, adelantando el tema justamente, ¿cuáles son las oportunidades de negocios que presenta el gigante asiático para Paraguay? Y cuando hablamos del gigante asiático estamos hablando de China, obviamente. Jorge, muchísimo por explorar en ese sentido, pero me gustaría, como siempre hacemos en este espacio, arrancar con el contexto para que la gente también pueda dimensionar de lo que estamos hablando cuando mencionamos y decimos oportunidades, nuevas oportunidades de negocios, que no está cerrado solamente a determinados jugadores cuando estamos hablando de China, sino China es también abierto al mundo. Y me gustaría, porque sé de tu conocimiento y tu experiencia, algunos datos concretos, Jorge, de cuando estamos hablando de la economía de China. ¿Qué es China en el mundo también? Perfecto. Bueno, como venimos diciendo siempre en tu programa, ¿verdad? China es el mayor socio comercial de la mayoría de los países del mundo, el país con el mayor nivel de Producto Interno Bruto, pero por paridad de poder de compra en el mundo, superando incluso a los Estados Unidos. O sea, la mayor potencia comercial a nivel mundial es China actualmente. Y específicamente con Paraguay, sí, vemos una evolución impresionante. Yo siempre
agradezco tu gentileza de permitirme compartir las estadísticas y ver. A mí me gusta hablar con números, ¿verdad? Entonces, como todo economista, Jorge. Claro. Entonces, si podemos tener ese soporte sería fantástico. Porque quiero mostrar un poco lo que fue en el 2015 nomás cómo estábamos con China. En el 2015, el primer gráfico, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor, compañeros. Sí. Esa, muchas gracias. Sí. Y bueno, ahí podemos ver algo muy interesante. Fíjate en el 2015, hace, 10, 11 años atrás. Sí. 2.250 millones de dólares era lo que Paraguay importaba de China. Clarísimo. 2.250. Eso, y ahí sí podemos ir al siguiente, fue evolucionando, ¿verdad? Vemos la gráfica prácticamente de manera ascendente. A la derecha vemos el ascenso, excepto en el 2020 que todo el mundo le pegó el tema de la pandemia, ¿verdad? Crisis sanitaria, pero estancamiento. Inmediatamente después de eso siguió creciendo el nivel de importaciones. Es decir, no estamos hablando de algo ficticio cuando hablamos de la importancia de China para el Paraguay en lo que es materia de importaciones, ¿verdad? Entonces, si vamos al siguiente, aterrizando ya en números frescos, esto era haciendo un poco de historia, sí, fue mayor aún el salto entre el 2023 nomás luego y el 2025. Esto ya es cierre 2025, ¿correcto, Jorge? Cierre 2025, dato Banco Central siempre. Y agradezco siempre a la gente del Banco Central porque estos son datos corroborados por ellos, no estoy poniendo cualquier dato. 6.122 millones de dólares, es decir, un salto impresionante. Aquel lejano 2.255 a 6.200 casi ya millones de dólares en importaciones de productos chinos. Y eso está diversificado en varios sectores. Primero el peso, ¿verdad? El peso, estamos hablando del 30 al 35% de todo el nivel de importaciones a nivel país. Este es un número importante, Jorge. Sí. Incluso si le podemos comparar con países de la región o está dentro del rango. Está más o menos dentro del rango, ¿verdad? Está más o menos dentro del rango. Por eso decía, China es el mayor socio comercial de la mayoría de los países del mundo. Siempre lo vas a tener en el primero, segundo o el tercer lugar. O sea, eso no cambia casi. De la mayoría de los países, no de todos, ¿verdad? Pero la mayoría. Y esto vemos en diferentes áreas, está distribuida este nivel de importaciones, está distribuido en diferentes áreas, en el área de la comunicación, ¿verdad? Primero, luego, top es el tema de teléfono inteligente, 21%. Ahí vemos a la derecha, sí, se ve, se en la tabla, digamos, en la lista. Debajo de la torta. Debajo de la torta. Y no confundir porque abajo está en la lista, digamos, está sobre el total de importaciones. Y el número que está en la torta, digamos, es de esta lista otra vez. O sea, para que se entienda, ¿verdad? Clarísimo. Ok, entonces el 21% es teléfono inteligente. Por lejos, el mayor producto o el tipo de productos o de tecnologías importadas de China. Entonces, primero, pues eso, tecnología en el área de comunicación. Básicamente tecnología es lo que traemos de China. En transporte, en industria, en construcción, incluso en salud. Ustedes ven ahí en el antepenúltimo ítem, dice medicamentos 1,4%. ¿Quién diría hace unos años atrás, una década atrás, que tendríamos también metido dentro de una partida arancelaria de importaciones de China insumos para el área? Y ahí tenemos, por ejemplo, los insumos para la tirsepatide, por ejemplo, que todo el mundo está hablando, traen de China. Nuestras farmacéuticas lo fabrican, ¿verdad? Pero los insumos obviamente son importados, sí. Después, computadoras portátiles, neumáticos, máquinas, aparatos de todo tipo, todo lo que sea la tecnología para la productividad, el aumento de la productividad, motocicletas, router, aire acondicionado, cámaras digitales, o sea, y autos y camionetas. Ponerle en el top 12 más o menos, eso sería, porque esto es una lista pero grandísima. Perdón, Jorge, ahí vemos en tecnología en área y subclasificado, dice entretenimiento. También es como un ítem llamativo considerando esa dinámica, Jorge. Sí, porque se utilizan muchas tecnologías, vienen para la industria del entretenimiento, videojuegos, consolas, videoconsolas, y eso cada vez varía otra vez más, ¿verdad? Siempre está innovando China en esos sectores, ¿verdad? Y es mucho el consumo. Especialmente se trae mucho a la Ciudad del Este, de ahí se va a traer al Brasil, hay que acordarse de eso, que no todo lo que viene se queda, ¿verdad? Entonces, pero algo interesante, tal vez esto la gente ya más o menos ya lo maneja, ¿verdad? Pero lo que voy a mostrar ahora en el siguiente es algo interesante. La siguiente lámina, por favor, compañeros. No sé, pero yo veo esto como consultora, para mí es una oportunidad de negocio, ¿verdad? Como haciendo nuestro servicio. ¿Por qué, Jorge?
Pero voy a explicar primero el punto, ¿verdad? Casi la mitad de lo importado, de eso que vimos que se importa de China, casi la mitad no es de procedencia china. Pero ¿cómo se entiende eso? Es cierto. Bueno, en el tema aduanero tenemos clasificado por origen y procedencia. Es decir, el origen de donde se fabrica, de donde viene originalmente, por decirlo redundantemente, el término, el producto, pero también a través de qué procedencia, a través de qué país nos viene eso. Clarísimo. Entonces, el promedio, 42% más o menos de lo importado en origen de China lo importamos a través de importadores de terceros países. O sea, traemos vía Estados Unidos, mucha cosa electrónica venía. Bueno, el tema de la guerra comercial probablemente afectó bastante, no tengo los números así finos, digamos, pero sé que afectó un poco. Brasil. A través del Brasil, muchas tecnologías, muchas cosas que, digamos, productos que se compran o que se importan del Brasil, finalmente los brasileños lo mandan a fabricar en China y no lo venden, ¿verdad? La misma cosa pasa con Panamá, España, Chile, los productos que vienen vía Iquique, muchos de ellos son realmente de China, pero de ahí otra vez se traen a Paraguay. Incluso Alemania, por decir algunos países, y la lista es más larga, ¿verdad? Entonces, es muy interesante este dato. ¿Y por qué yo digo eso? De que a mi consultora, por ejemplo, muchas veces nos preguntan, porque yo ya tuve varios casos de proveedores o importadores paraguayos que me dicen, mira, mi proveedor es de tal país, de uno de estos países. Sí. Pero yo tengo la sospecha que ellos le mandan a hacer en China. Nosotros hacemos la investigación de proveedores, la búsqueda, el contacto, la verificación legal, hacemos todo la pesquisa correspondiente, digamos, para el cliente, y encontramos que efectivamente es así, y a veces los precios son casi 5 veces más baratos. Estamos hablando de tecnologías, ¿verdad? Entonces, para la producción, máquinas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que este dato se vuelve interesante, ¿verdad? Muchos no saben cómo llegar directamente al proveedor o a la fábrica. Entonces, ahí un poco la importancia de tener, digamos, socios en China o empresas que te puedan ayudar a directamente traerlo directamente. Eso es un dato interesante. Más que interesante esta exposición, y me gustaría puntualizar algunas cuestiones también, considerando estos datos que son tan ricos, y lo tengo que decirlo públicamente. Por lo que decís, se sustentan en estadísticas y datos oficiales, no es ningún invento, está. Decías procedencia y origen. ¿Eso dentro del registro de aduanas está discriminado de esa manera, o dentro del BCP está discriminado de esa manera? Nosotros utilizamos un software, una plataforma, porque la estética de comercio internacional a veces no es muy homogénea, que digamos. Entonces tenemos que buscar las maneras. La misma forma cuando usamos plataformas digitales chinas. Así es. Hay plataformas, Alibaba te tira cierto tipo de información, pero Made in China, que es otra plataforma de su competencia, te tira los datos ordenados de otra manera. Claro. Entonces nosotros comparamos. Bueno, lo mismo hacemos con esto. En este caso utilizamos como base Penta Transaction, ¿verdad? Porque Penta Transaction es una plataforma que unifica de alguna forma de diferentes estadísticas aduaneras. Y en este caso ellos lo clasifican mejor, digamos, por origen y procedencia. Entonces nosotros utilizamos en este caso para esta estadística en particular esa plataforma. Consulto puntualmente eso, Jorge, porque si no hay una discriminación de esa forma, quiere decir que los números incluso pueden ser más extraordinarios. Pueden ser más extraordinarios, pero nosotros, eso es lo que hacemos, nosotros los números contrastamos con nuestra realidad. En mi caso yo puedo ver, porque al tener base de datos de clientes ya hace 15 años, y veo más o menos los movimientos, coincide totalmente con la práctica. O sea, puedo decir, estos números coinciden con la práctica, con lo que vemos. De hecho, por eso los clientes nos piden, entonces esto para mí viene a validar lo que siempre, mira, con razón fulanito, la empresa tal, me pide que le vea directo de China porque su proveedor actual, que es un importador de uno de estos países, lo trae de China, lo manda a hacer allá y lo vende a él más caro. ¿Se puede poner sobre ese punto, Jorge, se puede poner como un aproximado de cuánto representa en sobrecosto no traer, estoy hablando de una empresa, suponte, Prince Otto, vía proveedor y no directamente vía China? ¿Cuánto representa como sobrecosto aproximadamente? Depende, para dimensionar, es Jorge? demasiado amplio el campo, Prince, es demasiado amplio el campo, no te puedo dar un número específico, ¿verdad? Pero puede ser muy importante. Puedo dar ejemplos, ¿verdad? Sí. Un ejemplo sin nombrar empresa, el ejemplo del sector agroganadero o ganadero, en el tema porcino específicamente, ciertas tecnologías para establecimientos ganaderos
ponerle que en una empresa brasileña le estaba cotizando cerca de entre 8 a 10 millones de dólares, porque ahí otra vez depende del tamaño, etcétera. Claro, siempre hablamos aproximado. Pero trayéndolo de China era menos que 3 millones de dólares, por decir. Y obviamente ese sobrecosto está justificado, por decirlo de alguna manera, por todo el proceso. Claro, la distancia, etcétera. la logística, la distancia, etcétera. Pero igual teniendo aliados en China de confianza. Sí, totalmente. Tenemos esa variable, digamos, ceteris paribus, como decimos. Así es. Teniendo eso constante, por así decirlo, sí. Se puede negociar con los chinos directamente, obviamente estudiando bien la empresa, teniendo gente allá que te fiscalice, que te inspeccione, que te controle todo el proceso. Y se puede perfectamente lograr lo mismo. Obviamente los tiempos son diferentes, pero los costos también son diferentes. No, pero una vez que ya tenés un vínculo cerrado, obviamente se acorta, vamos a decir, el tiempo. Jorge, me gustaría seguir abordando sobre ese punto en particular a la vuelta del corte. Perfecto. Porque si bien ya adelantaste, sí se pueden hacer negocios con China. Yo quiero profundizar también en ese punto y dar ejemplos también ciertamente concretos en el sentido de yo, una quizás pequeña empresa, tengo oportunidad de insertar, de ser de alguna manera o tener un vínculo directo con China. ¿Se puede hacer eso o está totalmente limitado? Podemos ir desmitificando también ciertos puntos, Jorge. ¿Te parece? Perfecto, me parece. Vamos a ir conversando con Jorge Peralta, CEO de China Consultora. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía. Es momento de compartir la frase del día, frase cifra. Adelante. Contamos con alrededor de 7.000 clientes. Además, 900 millones de dólares en activos bajo gestión corresponden a inversiones de clientes que confían en nosotros. El mercado bursátil se concentra en un 99% en renta fija, principalmente bonos, con alta concentración en el sector financiero, especialmente en instituciones financieras como los bancos, comentó Paolo Doldán, CEO de Itaú Invest. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos en compañía de Jorge Peralta, director CEO de China Consultora, hablándonos sobre las oportunidades de negocios que presenta el gigante asiático para Paraguay. Y nos estaba compartiendo, de hecho, Jorge, estadísticas muy interesantes acerca del nivel de importación, datos que realmente refuerzan este crecimiento sostenido, imagino, Jorge, de tendencia también, de evolución creciente como tendencia de aquí para adelante, considerando también todo lo que representa China para el mundo. Sí, eso es lo que nosotros observamos, que esta tendencia está permaneciendo en el tiempo, sostenidamente. ¿Por qué? Porque aparte de que China es el motor, digamos, la fábrica del mundo como se le conoce, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida que apunta ya más a otra cosa China, ya no solamente ser eso, sino que también por la innovación tecnológica. Cada vez hay más innovación tecnológica en cada vez más áreas de la economía. Entonces, por eso que nunca para eso y empezamos a ver sectores no tradicionales de importación que empiezan a incluirse ya en este campo de lo que es la importación de China. Como por ejemplo veíamos el tema de medicamentos, por ejemplo. Jorge, tu consultora es una firma especializada justamente en el relacionamiento China-Paraguay, Paraguay-China, y clientes de casi toda la región han venido de un tiempo a esta parte, imagino también haciendo consultas puntuales sobre la situación de Paraguay, qué es lo que ofrece también el país, pero del otro lado China para Paraguay, e incluso tengo entendido que muchas de estas empresas han entendido y han visto que esto que mencionabas al principio del programa les resultaría incluso mucho más barato hacer transacciones Paraguay directamente, China o China directamente a Paraguay, si nos enfocamos en ese punto, haciendo un análisis. Eso es realmente así, reforzando la idea del sobrecosto y esto que mencionabas también de cuáles son esas ideas que surgen de todas las conversaciones también y de cómo se está moviendo el comercio a nivel internacional. Sí, es muy interesante lo que está pasando en la coyuntura actual por los cambios de políticas que está ocurriendo a nivel regional. El caso argentino, el caso de Milei, porque antes había muchísimas restricciones en el tema Argentina-China para importación, a pesar de que Argentina igual es el único en la región prácticamente que, aparte de Paraguay, ¿verdad?, de tener déficit en la balanza comercial bilateral con China. Se ha ido abriendo Argentina ahora a importar productos de China, pero
yo me quedo sorprendido porque nosotros siempre le vemos a los argentinos gente muy inteligente y capaz, y lo son, ¿verdad? Pero en el tema de China, muchos te consultan de una manera como si fuera que, no sé, que nosotros le podemos dar cátedra a ellos más o menos, porque tenemos más cancha, digamos, ¿verdad? Tenemos más años y vemos la estadística, ¿verdad? Entonces vienen empresas argentinas y algunas se mudan a Paraguay y empiezan a saber, bueno, ¿cómo puedo importar? Pero qué conveniente había sido acá de China, ¿verdad? Entonces vi ya varios casos y sí, efectivamente, hay una ventaja comparativa, una ventaja competitiva de que vengan empresas de la región a instalarse a Paraguay y puedan hacer el proceso de importación de China a Paraguay. Eso es muy interesante, Jorge, porque una empresa que se instala en Paraguay, independientemente a que le genera menos costo hacer esa transacción directamente, por decirlo así, genera todo un efecto también multiplicador, porque obviamente se instala, emplea mano de obra paraguaya y bueno, genera todo, vamos a decirle, un circuito dinámico también dentro de la economía, y vos mejor que nadie lo podés explicar. Claro, y hay más impuestos también, se generan impuestos, ¿verdad? O sea, todos ganan, digamos. Le pedimos a los compañeros del soporte de la lámina que habla acerca de las ideas de negocios express para pymes, que es la consulta también que te decía Jorge, y que lo desarrollaste, tengo entendido, también en algún momento con el sector de las pequeñas y medianas empresas, porque mucho se habla, ¿realmente yo siendo una pequeña empresa puedo traer productos de China directamente? ¿Se me complica hacer esa operación, esa transacción? ¿Se puede o no se puede? Reforzando también tu exposición, Jorge, ¿y qué ideas se pueden generar también en ese sentido? Bueno, a nosotros vienen gente de diferentes sectores, ya gente que tiene experiencia en importación, gente que tiene experiencia en importación de China, pero también vienen, digamos, emprendedores o pequeñas y medianas empresas, y nosotros vamos a hacer charlas, conferencias, es más, tenemos un servicio que se llama Incubadora de Ideas de Negocio con China. Ah, qué interesante. Sí, donde vos me traes una idea y nosotros buscamos esa idea, la estudiamos, la incubamos, por así decirlo, y generamos todo un informe con datos, con estadística, con estructura de costos, flujo de caja proyectado, etcétera, ¿verdad? Esto es simplemente una parte de eso, ¿verdad? Esto puede ser más larga la lista, pero para compartir contigo, no solo compartir esto en los programas, vamos a hacer una excepción, ¿verdad? Con Radio 1000, ¿verdad? Con ustedes, ¿verdad? Con Economía 1000. Por ejemplo, en el tema de la limpieza. Sí, me llama tecnología de la limpieza. Ahí vemos un ejemplo nomás. Obviamente esto podés, digamos, hacerlo con muchísimos otros artefactos. Pero en esto, por ejemplo, es una limpiadora que se utiliza indoor, outdoor, o sea, por dentro y por fuera. Hay con cable, hay con control remoto, que lo que hace es, tiene una fibra que hace micro limpieza y lo puede usar fuera del edificio para ventanales, ¿verdad? O dentro de la pieza también, y puede usarlo para el piso, para la pared, o sea, y esto puedes traerlo, si lo traes, digamos, como muestra son 100, 120 dólares, pero si lo traes ya en una cantidad mayor, lo puedes bajar hasta 50 incluso dólares por unidad, ¿verdad? Jorge, ya me quiero sumar a este nuevo proyecto. Sí. O como proyecto, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Sí, la limpieza, dentro de la limpieza hay muchísimo, ahí hay todo un mundo. Después estoy mostrando los grandes sectores más. Sí. El tema de la tecnología y la construcción, la eficiencia, producir más con menos costo y más rápido y de manera más eficiente. Entonces, ahí por ejemplo tenemos una renderizadora. Una renderizadora que es una máquina pequeña que lo pueden usar medianas o pequeñas constructoras, porque no las grandes, donde uno carga siempre le vemos al albañil con su balde y su cuchara ahí haciendo la mezcla con la mano, ¿verdad? Antes se hacía así, las pequeñas constructoras especialmente. Pero ahora se utilizan este tipo de tecnologías cuyos costos oscilan entre $7,000 a $9,000 más o menos. De una vez, obviamente. Sí. Y bueno, pero le tenemos a Itaú Invest, por ejemplo, que nos puede financiar eso, ¿verdad? Claro, podemos plantear sin problemas. Sí. Bueno, entonces, esto lo que hace es baja del costo de tu mano de obra, puede hacer más obras en menor tiempo. Esto es una empresa que yo conocí en la Feria de Cantón. Esto no es que yo entré en internet y busqué, ¿verdad? Yo le conocí a ellos en la Feria de Cantón. Y tenés vínculos con ellos. Tenemos vínculos con ellos, ¿verdad? Entonces, en el área de construcción es un ejemplo. Hay muchas más tecnologías para la eficiencia de la construcción.
Belleza, ¿verdad? Podemos siempre las áreas, ¿verdad? Sí. El tema de belleza femenina. Esto es a la izquierda. Sí. Vemos una pequeña... Está el tema del nail arts, ¿verdad? Artes en uñas. Ya vi, me encantó. Sí. Y esto, por ejemplo, ellos no solamente te venden los insumos, te capacitan también si querés hacer un negocio con ellos, no solamente comprarles, sino que ellos te enseñan modelos de negocios. O sea, los chinos ya no solamente hoy día te venden el producto, ellos hay empresas chinas que ya te enseñan cómo hacer el negocio, ¿verdad? Es muy interesante. El hub ese que se conoce. Sí, puede ser representante y distribuidor también, en este caso de esta marca. Pero en el tema de belleza, lo mismo digo, muchísimos otros ejemplos. Totalmente. Gastronomía, ahí vemos en el medio, por ejemplo, una pequeña máquina que lo que hace es el huevo. Uno pone el huevo, digamos, y ya te salen varios huevos fritos al mismo tiempo. No es que lo haces uno a uno, ¿verdad? No te puedo creer. Y ahí estamos hablando más o menos de $1,300 a $1,500, más o menos. El de la impresora tenés varios tamaños, me olvidé decir el de las uñas. Tenés más o menos de 500, tenés de 700, tenés de $1,000. Depende del tamaño. Esto es un tema, ¿verdad? Sí. Después en el merchandising, en máquinas para imprimir todo en todo tipo de superficies cóncavas, planas, diferentes tipos de materiales, para remeras, para diferentes tipos de superficies. ¿Verdad? El tema de merchandising es muy interesante, se utiliza bastante. Packaging, cuando vos te vas al super, por ejemplo, esa es una que lo puedes llevar en el bolsillo, que generalmente uno lleva el hule ahí, te cargan en tu bolsita y después tira el hule desechado. En este caso te sale centavos de dólar, que lo puedes traer y lo vender a los supermercados, a las despensas, etcétera. Y lo que hace es un rollo, es una bolsa retráctil y reutilizable otra vez, ¿verdad? Que soporta hasta 7 kilos y se puede, medio elástico, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces, vos podés usar varias veces y ahorrar. Uno, sin darse cuenta, está gastando siempre. ¿Querés con bolsa o sin bolsa tener? 200 guaraníes, sí, pero tenés... sumás eso en el año, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, esto vos, digamos, ahorrar bastante con... pero... Insisto, en el tema del packaging, otras cantidades de cosas, ¿verdad? Sí. Ejemplos estamos dando. Energías alternativas, por ejemplo, se va la luz, cada rato no es el problema. Tenemos electrodomésticos que se utilizan con tecnología de panel solar, por ejemplo. Entonces, conectas el panel, tiene una batería que carga y puedes mantener la cadena de frío, o si tienes una persona enferma en tu casa, mantener el ventilador funcionando, el aire funcionando, etcétera. Todo lo que sea tecnología, energías alternativas. Pero también tenés drones, robots, drones para hacer, se utiliza mucho en el campo inmobiliario o también el tema del entretenimiento. O puede hacer en la industria turística. Viene un extranjero y vos te posicionás con tu equipo de drones y filmás eso y le dejas un recuerdo, ¿verdad? Y cobras por eso, por decir. O sea, puedes usar para todo tipo de uso drones, el tema de bomberos, se usa también muchísimo uso en el tema agrícola, etcétera, etcétera. Robots, lo mismo, el tema de los robots. La robótica en China es impresionante. Justo ahora me acaba de escribir, mientras estamos acá, yo sigo trabajando en la pausa, un cliente me dice, quiero visitar una fábrica de robots en China, ¿verdad? Acá mientras estamos me estaba diciendo, porque ellos tienen para todo tipo de usos, ¿verdad? Para eventos. Yo te va en China en un hotel y ya casi no te cruzas con las personas, con el empleado del hotel, sino un robot. Vos pedís y el robot se va, saca de una vending machine un snack, una gaseosa o lo que sea, y el robot te lleva en tu habitación, ¿verdad? Y bueno, y te entrega. Es así. Y otras tecnologías innovadoras, ¿verdad? Que si seguimos ampliando esto, no paramos, ¿verdad? Pero de esto se trata. China te ofrece todas las soluciones tecnológicas para los problemas que hay. Jack Ma, decía el famoso CEO de Alibaba, que la oportunidad de negocio está en donde hay gente quejándose y hay problemas. Entonces lee el diario nomás, abrí el diario y ahí ya tenemos una oportunidad. Todo esto que vimos ahí soluciona algún problema que tenemos en la vida diaria, digamos. Y bueno, eso China te ofrece. Jorge, yo me quedo impresionada en el siguiente sentido, porque parecemos que estamos muy lejos, pero en realidad estamos ahí, a la vuelta, y encontrar el intermediario que te permita hacer este tipo de negocios, no más necesitas
y en este caso China Consultora es un vínculo muy importante, y no lo digo a modo de publicitar, sino estoy hablando como un elemento fundamental en una economía que tiene que crecer y que puede reducir costos de manera significativa si hace este tipo de operaciones, porque obviamente no estamos hablando más del futuro, estamos hablando del presente. Totalmente. Incluir tecnología e innovación te reduce, pero tu costo, imagino, y vos que sos empresario, tu estructura de costo de manera significativa. Totalmente. Y la gente quizás te dirá, sí, pero necesitamos personas. Claro que vamos a necesitar y vamos a seguir necesitando personas, pero en paralelo hay que avanzar hacia el uso de la tecnología, definitivamente. Totalmente. Jorge, refuerzo esta exposición antes de irnos a nuestra última pausa, porque tenemos que seguir conversando contigo de muchísimos otros temas vinculados a los nuevos negocios, a las oportunidades que tienen incluso las pymes en Paraguay en comprar productos y volver un mega negocio, o quizás explorar nuevos negocios también. Se puede hacer. Hay las herramientas, no hay una limitación normativa, jurídica o quizás comercial en ese sentido, porque hay mucha publicidad también quizás engañosa detrás de eso. No, porque nuestro vínculo con Taiwán nos impide tal cosa o hacer este tipo de negocios. ¿Existe eso o no cuando estamos hablando puntualmente de estas nuevas ideas de negocios, Jorge? Obviamente ahí entra nuestro asesoramiento, ¿verdad? Por ejemplo, porque nosotros tenemos que estudiar bien, primero, quién es el cliente, si está en condiciones, si es un importador. A nosotros llegan, por eso te decía hace rato, por ejemplo, emprendedores. Sí. O profesionales que no se dedican al área. A veces llegan arquitectos que no son gente de negocio precisa. Bueno, hacen un negocio de otra forma. Claro. O médicos, o gente así, ¿verdad? O abogados que nos dicen, bueno, yo tengo esta plata, prefiero en vez de tener en un CDA que me va a pagar X, y perdón ahí algunos, porque CDA es importante cobrar algunos casos. Sí. Pero para mi nivel de rentabilidad creo que me va a interesar más China, pero ¿qué idea? ¿Qué podemos hacer? Y ahí le hacemos una pregunta, como le estudiamos un poco al cliente, a ver su preparación, su expertise, en qué área tiene. Y yo siempre le digo al comerciante que tengas a su lado siempre un técnico. De esa forma funciona el tema con China. No sos una persona, porque los chinos, yo veo siempre problemas ahí, es muchas veces un comerciante negociando con un fabricante. El fabricante te va a hablar el diseño del producto, totalmente, de la certificación, etcétera, el uso, y el comerciante quedó ya off ahí. No, yo quiero este precio porque vi nomás en internet, ¿verdad? No es así. Nosotros le asesoramos ahí, le ayudamos a aterrizar si se tiene que registrar como importador casual para empezar y después como permanente, etcétera. Depende del tipo de producto, otra vez se necesitará o no. Si son temas de la salud, obviamente Dinavisa, que tiene que cumplir con requisitos. A veces no se entienden en la fábrica china y el cliente, porque la fábrica, bueno, pero no tenés embajada acá, ¿verdad? Bueno, hay una forma que se realiza el apostillado de la legalización y todas las documentaciones que requiere Dinavisa. Nosotros le asesoramos, gestionamos eso en China, ¿verdad? Por ejemplo. O en el tema de alimentos, INAN. O en el tema de medio ambiente, MADE, que ellos piden, ¿verdad? Entonces nosotros chequeamos que la fábrica en China cumpla con esas normas, digamos, ¿verdad? Y después todo el asesoramiento, nosotros hacemos la inspección, el control in situ otra vez. Amén de hacer, a veces hay fábricas, empresas paraguayas que nos dicen, las que más negocian con China, nos dicen, no, yo quiero una verificación legal. Tenemos una tratativa y nosotros vemos el perfil técnico y el perfil legal, los antecedentes incluso de las fábricas chinas. Nos tocó a veces decirle al empresario, mira, según nuestro reporte de verificación legal, esta fábrica operativamente súper bien, pero tiene estos problemas legales. Entonces, ojo. Perfecto. Entonces, le acompañamos al cliente. O sea, si se toman estos recaudos perfectamente, se pueden hacer. Y a veces tenemos que decirle al cliente, sabes que tu producto no va a ser rentable por una cuestión o de economía de escala o porque no reúnen los requisitos, ¿verdad? Entonces le decimos, bien, bueno, lastimosamente nos toca a veces decirle al cliente, no te conviene, pero por lo menos le salvamos de que haya una inversión grande que tengan que perder. Entonces nosotros tenemos generalmente dos fases de nuestros servicios. Primero es la investigación, búsqueda y evaluación de proveedores. Y después ya tenemos el seguimiento de una orden de compra, en la cual sí ya el cliente tomó una decisión, pero previamente estudiada, ¿verdad? Este análisis voy a denominarle prefactibilidad, ¿cuánto tiempo generalmente conlleva, Jorge? Nosotros tenemos un promedio de 2 semanas. A veces puede ser más, a veces menos. Tuvimos clientes que 3 meses nos llevó porque era muy complejo lo que nos pedían. No, totalmente, imagino. Y hay algunos que me pediste y en horas yo ya tengo la cotización, ¿verdad? Porque ya tenemos la base de datos de 15 años, experiencia que tenemos. Bueno. Entonces, dependiendo de eso, nosotros ponemos un promedio de 15 días para ser más prudente también, porque
cuando vos le pedís a veces a los chinos, no es que tienen ahí en stock siempre, están en cola de espera, de todo el mundo le piden. Y tenemos los feriados también, hay feriados allá, hay feriados acá, a veces coinciden, a veces no. Entonces hay una serie de factores, por eso ponemos más o menos un tiempo prudencial de 2 semanas. Jorge, hacemos nuestra última pausa y a la vuelta seguimos explorando más sobre las nuevas oportunidades que presenta China para Paraguay y bueno, todo lo que podemos hacer también en este proceso de desmitificar, como yo le bauticé también, a este relacionamiento muy importante y que abre oportunidades a los empresarios a nivel nacional y bueno, también empujando un poco todo lo que queremos hacer a nivel económico. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a hacer nuestra última pausa y vamos a seguir conversando con Jorge Peralta. Escuchando Economía Mil, muchas gracias por la compañía. Hacemos rápidamente un pimponeo de noticias económicas para seguir con nuestro entrevistado de hoy. Economía de guerra, ¿qué está pasando en Paraguay? De acuerdo con ABC, el salario mínimo en Paraguay se ajusta en función de la variación del índice de precios al consumidor de 2016, con revisiones en junio de cada año. En 2025, el reajuste fue de 3,6%, lo que llevó al salario mínimo legal en 2.899.048, vigente actualmente. Sin embargo, los trabajadores sostienen que este nivel resulta insuficiente, planteando un valor cercano a 6.379.630 guaraníes en un contexto de encarecimiento de bienes como alimentos y combustibles. Y como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis vinculados a temas económicos y en la edición de hoy, que es publicado en el impreso de ABC y replicado en su digital, se aborda acerca del BCP y sus intervenciones en el mercado cambiario, con datos obviamente del Banco Central del Paraguay. Entre enero y junio de 2025, el guaraní se había depreciado con el tipo de cambio pasando de 7.866 guaraníes por dólar y el 2 de enero a más de 8.000 guaraníes por dólar y bueno, hacia finales de marzo, con un pico de 8.030 el 2 de abril. En ese periodo el Banco Central del Paraguay intervino vendiendo divisas. Desde el segundo semestre del año 2025 la tendencia se revirtió y hubo una recomposición del mercado cambiario. Datos como estos y análisis obviamente del mercado cambiario 2025-2026 la gente puede profundizar. ¿Dónde, Ada? Pueden buscar en nuestras redes sociales, también en nuestro canal de WhatsApp, buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Seguimos en compañía de Jorge Peralta, director CEO de China Consultora, hablándonos sobre las nuevas oportunidades de negocios que presenta el gigante asiático para Paraguay. Y me llegan consultas, Jorge, me preguntan de dónde es Jorge, y es de China Consultora. Y a modo de, entre paréntesis, mencionar qué hacen desde la consultora, Jorge, como empresa. Sí, China Consultora es una empresa que asesora a tanto emprendedores como potenciales importadores o potenciales importadores a buscar proveedores, negociar con esos proveedores en China. Nosotros nos especializamos en el mercado de China continental. Nos pueden encontrar en chinaconsultora.com, en las redes también en Instagram y Facebook. Y nosotros con mucho gusto podemos asesorarle en todo lo que sea ideas de negocios, ya sea para gente que ya está haciendo negocio con China o gente que quiere empezar o dar sus primeros pasos, digamos, en el tema de la importación o buscar oportunidades de negocio con China. Que ya lo compartiste, hay una gama casi infinita de ideas de negocios, Jorge. Yo creo que más de uno ya habrá dicho, a mí me interesa esto, voy a sondear la posibilidad y existe tal posibilidad. Totalmente, totalmente. Jorge, tenemos la siguiente lámina y le pedimos a los compañeros del soporte, por favor, acerca de esta placa que habla sobre el programa Made in China 2015 y bueno, también ya con visión para los próximos años. ¿Qué tenemos ahí, Jorge? Bueno, en realidad tendríamos que ir al que dice programa Made in China 2025, ¿verdad? Esto fue en el 2015, hace 10 años atrás. Yo hace sus planes para 5 o 10 años. Por lo bajo, ¿verdad? Porque incluso te pueden hacer para más largo plazo. ¿Podemos ir hacia atrás, por favor, compañeros? Sí, el Made in China 2025, exacto. Exacto. Muchas gracias. Porque esto ya es consecuencia de aquel plan. El plan empezó en el 2015 y la idea era
cambiar un poco la estrategia de crecimiento de China y pasar de ser solamente un fabricante, que no significa que no van a seguir siendo fabricantes, pero ya enfocarse en la innovación, ¿verdad? O sea que estuvo acertada la placa también para tener como contexto. Estuvo acertada. Sí, 10 años, 10 años después, ¿qué cambió, Jorge? Bueno, antes siempre se conocía a principios del siglo XXI el tema de China como un lugar de bajos precios y la generación del valor agregado, ¿verdad? Pero los chinos empezaron a decir, bueno, nosotros también queremos tener marcas que se conozcan en el mundo, porque siempre era el lugar donde se fabrica, ¿verdad? Es cierto. Y es más, las grandes marcas lo fabricaban ahí y lo siguen haciendo. Pero también China dijo, bueno, nosotros también queremos ser conocidos por nuestras propias marcas y que sean de alta gama, ya no el concepto de que las cosas chinas son obsoletas y no funcionan. Bueno, eso fue cambiando. Entonces fue un cambio, todo este tiempo fue un cambio de una era de cantidad a una nueva era de calidad y de eficiencia en la producción. Y China ya quiso convertirse en un referente en el tema tecnológico, como lo fue Japón, Alemania, en su momento Estados Unidos mismo. Entonces ahí lo que vemos son lo que ellos ya están consiguiendo. Algunas marcas chinas, algunas marcas, porque son muchísimas, ¿verdad? Pero algunas muy conocidas. Y acá estamos hablando, simplemente estamos haciendo un análisis, no estamos haciendo propaganda, ojo. Ojalá, Jorge, ojalá. Vamos a hacer, para mí. Podemos traer, sí. Vamos a ver. Algunos están acá cerca nomás, es cierto, su representación. Bueno. Es cierto. Pero tenemos a Huawei, en chino se pronuncia, la H se pronuncia, entonces Huawei. No es Huawei, no es Huawei, es Huawei. Clase de idiomas ahí con Jorge. Entonces, eso en el área telefónico, Xiaomi, la gente dice Xiaomi, no, Xiaomi. Xiaomi que hoy día no solamente tiene, tanto Huawei como Xiaomi no solamente están en el tema de teléfono. Tienen router, hubs, Xiaomi incluso tiene autos ya hoy día. Cierto. Bueno, y hablando de eso también está Xpeng. Es una marca china, pero espectacular. Tiene el símbolo de las aspas de un dron ahí, por ejemplo. Sí. Xpeng es una marca top y hay una concesionaria muy importante de vehículos en Paraguay que estamos en tratativa. No es fácil llegar a Xpeng. Hace un año que ya estamos hablando con ellos y bueno, ahora parece que se van a encontrar por fin. Pero una marca muy interesante, Great Wall y BYD, entre otras marcas. Son marcas que ya se conocen, ¿verdad? El que decías, el que nosotros decimos BID, ¿verdad? Sí. Ese está entrando muy fuertemente en el mercado paraguayo. Sí. Vi unas naves impresionantes, Jorge. Sí, cada vez se supera más. Ellos tienen como una pequeña ciudad luego allá en China, creo que están en Chenzhou, una ciudad al norte. Bueno, y en el tema computadora tenés Lenovo, sí. en lo que es en la banca internacional el ICBC, es muy conocido, el mayor banco a nivel internacional en capitalización del mundo es el ICBC, que está en Argentina, por ejemplo, ellos. Bank of China también, Cofco, que lo conocemos acá, ¿verdad? El tema de granos, ¿verdad? De commodities. O, por ejemplo, todo lo que es Alibaba Group, que ya no solamente es una plataforma de búsqueda. Tenés Alibaba, después tenés AliExpress, que es más B2C, o sea, de compra directo al consumidor, y Alibaba es más compra de negocio a negocio. Así es. Pero Alibaba ya tiene Alibaba Pictures, por ejemplo. Ya hacen películas ellos, ya se fueron a otra cosa. Definitivamente. Entonces no se quedan ellos. Y bueno, la idea era esta, que se conozcan más marcas chinas en el mundo y lo están logrando. Jorge, mencionabas, estás en tratativa y quiero puntualizar ese tema y que esperemos que se dé, pero desde una visión así muy optimista, porque finalmente suma a la economía que yo siempre digo, ¿verdad? Sí. Con esta marca de vehículos y bueno, es complicado. ¿Qué es lo que generalmente traba en ese proceso, Jorge? Bueno, obviamente... Estaba hablando de una mega empresa también, ¿verdad? Claro, obviamente tenemos que hablar de economía de escala siempre con China, ese es el tema. Sí. Ayer nomás me hizo una entrevista y me decían, pero ¿cómo es posible? Un gigante. Lo que pasa es que no hay que medirlo de esa forma, ¿verdad? Es cierto. Acabo de focalizar en ciertos sectores especializados. Y bueno, siempre está el tema de la cantidad versus el precio versus cantidad, ¿verdad? Alguien quiere, el comprador te dice, bueno, yo quiero venderte a esta que me compre esta cantidad mínima cada año. Y el comprador, bueno, hablamos del tema del precio, ¿verdad? Si el precio acompaña. Y siempre ahí está la negociación. Ahí entra todo un arte, más todavía con la cultura china, esa negociación que a veces lleva su tiempo hacerlo. Pero a veces, bueno, se les puede convencer de que
hay un inicio, hay que dar al tema, después un crecimiento gradual. Y después vamos llegando a consenso y por fin se llega a la negociación, ¿verdad? Pero no es fácil porque los chinos siempre quieren ser concretos, ¿verdad? En la negociación. Y a veces acá los muchachos son muy volteros, como decimos nosotros. Sí, yo creo que es muy mal latinoamericano. Sí. Jorge, quiero desmitificar otro punto y también hacer como una suerte de ejemplo de que no es así en este proceso justamente de desmitificación. Dice que a veces los productos son de baja calidad. Y estoy leyendo un mensaje, ¿verdad? Y que al final los que son de buena calidad son caros, dice por ejemplo una oyente. Y yo ahí quiero entrar con mi ejemplo. Yo tengo un vehículo chino y me funciona de mil maravillas. Hasta ahora no tuve ningún problema y es una nave. Entonces, depende mucho también quizás de dónde uno adquiera, si realmente es legal, por ese proceso que vos estás mencionando, de que ustedes hacen todo un estudio de calidad, de legalidad, etcétera. O sea, no hay que tampoco mezclar todo y hacerlo general. Totalmente. Yo no voy a negar que hay productos chinos que son de mala calidad, ¿verdad? De hecho, fueron muy criticados por ese tema. Pero muchas veces, también acá los empresarios a veces no se dejan asesorar, ¿verdad? Es cierto. O te dicen, esto nomás yo quiero, y después le decís, pero yo te ofrezco todo esto. No, eso yo no quiero. Después 2 o 3 meses después, socorro, no es lo que pidieron. Bueno, acuérdate que yo te ofrecí esto, y vos no quisiste invertir. Esto es una inversión, ¿verdad? Entonces la asesoría, la consultoría es una inversión. Nosotros tratamos de tener en cuenta todos los aspectos para que el producto sea el que uno quiere. A veces me sorprendió una vez un joven acá, un joven empresario, que me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero buscar algo China, pero no me interesa el precio. No quiero precio, quiero calidad nomás, no importa cuánto salga. Yo dije, wow. Después vi que eran unos accesorios para muebles, etcétera, que no era fácil de conseguir. Y bueno, ya sabes, cuando algo no es fácil de conseguir, más caro. Claro, bueno, totalmente. Entonces, pero hay gente que solamente es el precio. Entiendo que el precio es un componente importante, ¿verdad? Pero todo uno lo puede negociar hasta llegar a un acuerdo de un producto de calidad intermedia que se acerca al precio. Obviamente los mejores productos no van a ser los más baratos. Eso es acá y en cualquier lugar del mundo, no solamente en China, ¿verdad? Pero se puede llegar a una calidad intermedia, pero ahí es donde uno necesita esa asesoría, ahí es donde uno necesita hilar fino en todos los aspectos. Es un proceso de decisión. Reforzando, ¿dónde la gente puede tener tu contacto, saber más de lo que hacen también, Jorge? Sí, decía, chinaconsultora.com, ahí están los números de teléfono. También hacemos oficina en PKF Paraguay, acá en Asunción, en Barrio Jara. Toda la información ustedes lo pueden tener en chinaconsultora.com, nos pueden escribir y con mucho gusto nosotros vamos a contactarles y vamos a estudiar el caso y de la mejor manera posible asesorarles. Gracias, Jorge. Un gusto tenerte en este espacio. Que tengas un excelente día. Igualmente, muchas gracias. Estuvimos con Jorge Peralta, director CEO de China Consultora. Hacemos nuestro cierre, Ada. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Así mismo. Que tengan un excelente día.